Vamos a comenzar orando, a colocar todo en las manos del Señor y a poner nuestra confianza en Él que nos ayuda. Recuerden que Él tiene el control de todo y es algo que tenemos que aprender todos nosotros, que el Señor tiene el control de todas las cosas, que para el Señor no hay nada imposible. Eso lo dice su palabra. Habrá algo imposible para Dios y lo dice en varios contextos, entre ellos uno que habla acerca de la salvación. Y realmente para Dios no hay nada imposible. Nada es nada porque Él es todopoderoso. Nada es imposible para el Señor. Entonces, qué bueno que tenemos un Dios así, ¿cierto? Un Dios confiable, un Dios que no cambia, un Dios que está por nosotros y que no está en contra de nosotros y que permite muchas cosas en nuestra vida con un propósito que es para nuestro bien. Es la cantidad de cosas que nos suceden en nuestro diario existir, en nuestro diario vivir, y que muchas veces ni entendemos ni comprendemos porque el Señor las permite, son para nuestro bien. Eso lo dice la palabra. ¿Y para el bien de quién? De los escogidos, de sus hijos, de los que son parte de su rebaño, los que conforman su rebaño de ovejas, que son la iglesia. Entonces, a todos los que aman, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran o ayudan para bien. Y luego añade, es a aquellos que conforme a su propósito son llamados. Entonces vamos a orar, a darle gracias a Dios. Hemos sido testigos de un gran milagro. Esperamos nos cuenten ese testimonio de cómo sucedieron las cosas. Y yo sé que cuando nos cuentan las cosas desde la persona que vivió la experiencia, podemos decir que fue obra de Dios, porque realmente Dios hace grandes cosas que nosotros no le damos la gloria a Él, se la damos a los hombres y la gloria es para el Señor siempre. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor, transmitir. Es la única forma que en este momento tenemos, Padre, para tener contacto con las personas en cierta manera, porque nos están prohibiendo el congregarnos por motivos de salud, por motivos de evitar el contagiarnos los unos a los otros. Y llevamos ya varios meses en esta situación, que no es fácil, Dios, porque tú nos creaste para ser seres sociables. Tú no nos creaste para ser independientes unos de otros. No, somos dependientes de todos, así como somos dependientes de ti. Yo te pido que la enseñanza de hoy hable a nuestras vidas y que toque lo más profundo de nuestros corazones y que entendamos y comprendamos que un cristiano puede tener certezas de que es hijo de Dios, porque la misma palabra nos lo dice, que el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo. Entonces, a través de todo lo que vamos aprendiendo y del conocimiento que tú nos permites recibir, podemos llegar a esas conclusiones y decir, yo verdaderamente soy un hijo de Dios, pero no somos, Señor, producto terminado, estamos en un proceso y necesitamos de tu auxilio y de tu ayuda, Señor, para lograr el objetivo, Señor, que es ser semejantes a Cristo, porque tú nos estás haciendo a la imagen de Él. Así que yo te pido que a través de esta enseñanza hables a todos nosotros, que haya una disposición en nosotros de aprender. Somos muy autocríticos, Señor, pero no descansamos en tu Santo Espíritu, no descansamos, Señor, en tu presencia, sino que nos autoflagelamos. Yo te pido que nos ayudes a realmente estar más delante de ti, porque en tu presencia es que vamos a recibir el poder para cambiar. Buscándote a ti es que va a haber una transformación en nuestras vidas, Señor. Así que gracias. Gracias por lo que nos vas a enseñar en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el tema, si ya lo vieron, ¿cierto? ¿Cómo se llama? La certeza de que somos hijos de Dios. De eso vamos a hablar. Pero antes de comenzar, quiero hacerles una lectura que es muy propicia para lo que vamos a hablar y que tiene mucha relación
con la historia del buen samaritano que Jesús habló para enseñar acerca del amor al prójimo. La lectura se llama Amor. Un anciano pobre y enfermo vivía en una casa que necesitaba bastante reparación. Debido a su situación, era incapaz de cuidarse a sí mismo. Informaron de su condición a una agencia de auxilio social del gobierno y le visitó un obrero social. Le ofreció consejo y algunos folletos sobre cómo alimentarse mejor y cuidar de la casa. El obrero social le aseguró que si comía debidamente y arreglaba la casa, todo le iría mejor. Después le visitó una entrevistadora de la televisión local. Le hizo una interview y tomó varias visitas de la casa y del barrio para usarlas en una serie especial que su estación de televisión llevaba a cabo sobre la pobreza. Quedó tan afectada por lo que vio y por la súplica del anciano que no pudo disfrutar de su cena en el club de prensa aquella noche. A continuación le visitó un político que andaba en campaña electoral para las ya próximas elecciones. El candidato político estuvo de acuerdo en que era deplorable la condición de aquel pobre hombre. Prometió solemnemente que lucharía porque se aprobaran leyes que eliminaran la pobreza. Por último, otro anciano llegó al vecindario. Tampoco poseía muchas cosas, pero era rico en interés por los demás. Visitaba al otro anciano, jugaba al ajedrez con él a la puerta de la casa, le ayudaba a reparar la casa, le llevaba el carbón para la cocina y le llevaba a él al establecimiento de abarrotes para comprar lo que necesitaba. Cuando llegó la primavera, cultivaron un jardín juntos. Con el tiempo, aquel pobre anciano mejoró, no a causa de los consejeros, promesas del obrero social, de la periodista o del político, sino del amor de su vecino. No es el conocimiento, la simpatía o la ley lo que me ayuda, sino el amor. Qué bonita reflexión, ¿cierto, hermanos? Y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy, porque estamos hablando acerca de pruebas que muestran que usted y yo somos hijos de Dios, y todo esto lo estamos estudiando en la primera carta que Juan escribe, ¿cierto? La primera carta de Juan o la primera epístola de Juan. Y vimos en días anteriores que algo que nosotros tenemos que comprender es que tenemos un Padre y que el amor de ese Padre nos transforma y nos transforma hasta tal punto que nosotros amamos a los demás y que el amor que nosotros expresamos hacia los demás es un amor que no debe ser ni fingido ni hipócrita, sino sincero. Y por eso tiene mucho que ver esta historia, porque a veces nosotros decimos amar, pero lo que muestra que verdaderamente amamos es que los hechos, las acciones, no son solamente las palabras. Por ahí hay mucha gente que dice que las palabras se las lleva el viento. Entonces vamos a ir a Primera de Juan, que es nuestro texto, Primera de Juan 3, del 19 al 24. Y vamos a leerlo. Espero que ustedes lo lean juntamente conmigo en voz alta. Primera de Juan 3, del 19 al 24. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos
la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermosa palabra la que vamos hoy a estudiar. Me encantó ese final. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hermanos, el texto nos habla de que los hijos de Dios tienen razones indudables de que son hijos, o sea, tienen certezas. Cuando usted tiene una razón indudable, o sea, donde no caben las dudas, tiene certezas. A estas razones las podemos o las llamaremos pruebas, las cuales nos dan la certeza o la confianza de que somos de Él, que somos de Él, que somos de la verdad, que le pertenecemos a Él. Las pruebas que nos demuestran que somos hijos de Dios o de que somos de la verdad, entonces son las que vamos a empezar a trabajar, son las que vamos a empezar a estudiar. ¿Cuáles son esas pruebas? Entonces vamos a mirarlas versículo por versículo, pero vamos a trabajar desde el versículo 18 que nos da el contexto para lo que nos está diciendo el versículo 19. Vamos a mirar esos dos versículos juntos. Primera de Juan 3, del 18 al 19. Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Recuerden que eso fue lo que vimos en la introducción con la reflexión que les leí acerca de quién realmente amó a este pobre anciano que estaba en una situación deplorable. Entonces, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y el 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Esos dos versículos tienen que ir unidos, porque el versículo 19 nos está diciendo que usted y yo vamos a conocer que somos de la verdad si amamos de hecho y en verdad, y no solamente de palabra. Entonces, ¿cuáles son esas pruebas de que usted y yo somos hijos de Dios? Esas pruebas que nos dan certeza a usted y a mí de que somos hijos de Dios. La primera es cuando amamos de hecho y en verdad. Esa es la primera prueba. Por eso les leí esa reflexión. Podemos estar seguros que pertenecemos a la verdad y que somos de Dios cuando amamos de esa manera. Y el decir que pertenecemos quiere decir que usted y yo hemos nacido de Dios. Al hablar que pertenecemos a la verdad, estamos hablando de que hemos nacido de Dios. Este versículo 18 nos afirma o asegura que cuando amamos con sinceridad a los hermanos, pertenecemos a la verdad y somos salvos. Eso nos asegura. Está hablando de un amor que es honesto, de un amor que no es fingido. Está hablando de un amor que es real, de un amor que es genuino, de un amor que es sincero, donde no cabe la hipocresía. ¿Se acuerdan de la reflexión? Espero que hayan comenzado desde el principio a escuchar para que puedan decir de qué habló. Entonces tienen que empezar a escuchar el mensaje desde el principio para que no les quepa ninguna duda. Lo segundo que encontramos entonces es otra prueba. Entonces la primera es que amamos de hecho y de verdad, que amamos sin fingimientos, sin hipocresías, que amamos genuinamente. La segunda es que cuando fallamos, aunque hayan dudas,
también hay certeza, que aun cuando fallamos, aunque hayan dudas, hay certeza. ¿Dónde encontramos esto? En el versículo 20 de Primera de Juan 3. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Y qué pasa? Que Dios sabe todas las cosas. Pueden haber dudas, porque muchas veces las hay, por causa del pecado, ¿cierto? Fallamos mucho, no amamos realmente como queremos. Hay personas que nos cuesta trabajo amarlas, pero estamos en el proceso pidiéndole al Señor que nos ayude, ¿cierto? Es algo, una realidad en nosotros, personas con las que chocamos, ¿cierto? Que no, uno llama esa energía de esa persona, no me gusta, ¿cierto? Le decimos así, por no decir que hay algo en mí que la reprende, algo a mí que la rechaza. Entonces, ¿qué sucede? Que aunque hayan dudas, también la palabra nos dice que hay certeza. Puede haber dudas realmente. Y como les decía ahora, ¿quién no las ha tenido? A veces uno actúa de unas maneras que uno dice, yo sí seré hijo de Dios, que esas cosas que yo hago son terribles, yo por qué hice así, por qué actué de esta manera, por qué actué de tal otra. Es algo que hacemos. Con esto aseguramos nuestros corazones. ¿Con qué? Con la certeza. Y ese aseguramos nuestros corazones está hablando de un futuro. Y esto no será delante de los hombres, porque el versículo no nos está hablando que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Mire que está hablando a futuro. Esto no está hablando delante de los hombres, es que es muy fácil engañar a los hombres. Como somos de fáciles para hablar de amar y mostrar un amor fingido, eso es tan sencillo y lo hacemos constantemente y vemos muchas personas que se precian de ser muy amorosas y constantemente están haciendo alarde del amor. Pero la palabra nos dice que hay alguien que nos está mirando, que siempre estamos en su presencia, a quien usted y yo no podemos engañar. Entonces no es delante de los hombres. ¿Por qué? Porque ellos no conocen lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. No lo conocen. A veces las personas dicen, no, esa persona yo meto las manos en el fuego por él. Y el Señor dice que maldito el hombre que confía en el hombre. En el único que debemos confiar, que no nos falla, es el Señor. Él es 100% seguro. Las personas no lo son y por eso nos llevamos unas grandes decepciones con las personas. ¿Por qué? Porque es que somos pecadores y somos volubles, no somos, mutamos, cambiamos, nos dejamos llevar por sentires, por pareceres. Entonces, si esta persona no me trata como a mí me gusta, entonces empiezo a tratarla diferente. Pero Dios no es así. Dios nos ha aceptado como sus hijos, nos ha adoptado y Él sabe que no somos perfectos y que tenemos muchas debilidades. Y Él está haciendo la obra en usted y en mí. Él está trabajando en usted y en mí. Entonces, ¿qué vemos acá? Que nosotros tenemos que tener una certeza de ¿qué? Que Dios conoce mi corazón. Realmente lo conoce con todo lo que hay verdaderamente en él. A él no lo podemos engañar, a los hombres sí. Por eso estas pruebas no son delante de los hombres. Estas pruebas de certeza de que somos hijos de Dios son conforme la palabra, son conforme lo que el Señor nos enseña en ella, donde podemos afirmarnos en ella y creer realmente lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Que no será delante de los hombres esta certeza, sino que será delante de Dios, porque solo Él sabe y perfectamente nos conoce y Él sabe si amamos o no a nuestros hermanos en hecho y en verdad. A Él no lo podemos engañar. O si solamente nuestro amor es un amor de palabra. Desde el momento que usted y yo somos hijos suyos,
algo que debe haber en nuestros corazones es que no debemos temer. Y eso nos lo dice la palabra. El perfecto amor echa fuera el temor. No debemos temer cuando realmente le hemos conocido. Hay certeza en nuestro corazón de que somos hijos y que estamos en un proceso de cambio. Y recuerden lo que les dije, siempre estamos delante de la presencia del Señor. Siempre Él nos está mirando. Y esa era una palabra que decía Calvino, él decía coram Deo. ¿Qué significa? Que siempre estamos ante la presencia de Él. Su ojo siempre nos está mirando. Él conoce todo de nosotros, las intenciones, los deseos, lo que nos mueve, lo que nos motiva. El versículo 20 nos habla de 3 aspectos. Ahí los podemos encontrar. Vemos que nuestro corazón, el primer aspecto es que nuestro corazón nos puede reprender, y quiero que lo leamos de nuevo. Primera de Juan 3:20. Pues si nuestro corazón no reprende, esa es la primera parte, o sea, nuestro corazón nos puede reprender. Acá cuando se habla de corazón se está hablando de la conciencia, o sea, nuestra conciencia nos puede reprender. ¿Qué nos reprende? Nuestras acciones incorrectas, lo que hacemos que no está bien, que no es agradable a los ojos de Dios. Inmediatamente la conciencia se activa y nos está redarguyendo y nos está diciendo, ¿usted por qué hizo eso? Usted es un hijo de Dios. Usted no se siente mal por haber actuado de esa manera, por haber dicho eso, ¿cierto? Ahí mismo la conciencia nos reprende. ¿Por qué? Por nuestras acciones incorrectas. Muchos temen no estar amando a otros como debieran amarlos. Eso es algo que nos sucede, tememos, ay, yo sí estaré amando a esta persona como debiera, ¿cierto? A veces nosotros tenemos esos interrogantes. A veces nos sentimos culpables porque pensamos que no somos capaces de mostrar ese amor que Dios ha mostrado hacia nosotros, de mostrar el amor de Cristo hacia las demás personas. ¿Por qué? Porque la conciencia nos está perturbando. Y Juan tenía en mente este tipo de personas cuando escribió esta carta. No hay razón, hermanos, para que nos justifiquemos, para que justifiquemos nuestra inseguridad, porque eso no sucede. A veces lo que hacemos es que justificamos esa inseguridad que sentimos. Nosotros muchas veces nos excusamos en que somos pecadores para seguir practicando el pecado. No, somos pecadores, pero hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Y al ser pecadores, eso nos convierte en dependientes de Dios, en necesitados de Dios. Recuerden lo que hemos estudiado en las bienaventuranzas, cuando estudiamos el Sermón del Monte, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, los mendigos espirituales. El hecho de saber que somos imperfectos nos tiene que llevar a la presencia del Señor de rodillas, clamando gracia para nosotros, clamando que haga la obra en nuestras vidas. Lo segundo que encontramos en este versículo 20 es que mayor que nuestro corazón es Dios, y lo dice, mayor que nuestro corazón es Dios, la segunda parte del versículo. ¿Cómo escapamos de la constante acusación de nuestra conciencia? No será al pasar por alto, porque eso no debe ser. A veces nosotros somos así, la conciencia nos acusa y la tratamos de echarle tierra a la conciencia. No, no es tampoco justificando nuestra conducta. No es, porque el Señor no quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Recuerden que tenemos libre acceso al trono de Dios, libre acceso al trono de la gracia para recibir misericordia, para recibir consuelo, para recibir oportuno socorro en nuestras debilidades, en nuestras dificultades. Eso lo dice la palabra de Dios. Entonces no tenemos excusa. Cuando usted sienta que la conciencia lo culpa, inmediatamente vaya al trono de la gracia, porque tenemos libre acceso. No nos quedemos ahí tratando de justificarnos por nuestro proceder, por nuestro hacer, por la rabia que sentimos hacia las personas, porque eso a algunos les sucede. Un enojo profundo contra alguien, y muchas veces esa persona ajena no ha hecho nada. El único problema de la persona es que existe
Y esa persona existe porque Dios le permitió vivir. Y si yo tengo esa dificultad con esa persona, el Señor me está diciendo, ámala. Cuando la ames a ella, estás mostrando que me amas a mí. Cuando la ames a ella, me estás amando a mí. Recuerden que ahí se resume la ley del Señor, el amar a los demás, y eso lo vamos a ver más abajo. Lo tercero que nos dice este versículo 20 de Primera de Juan 3 es que Dios sabe todas las cosas. ¿Qué tal que no las supiera? Como les decía yo ahora, siempre estamos ante la presencia de Dios y Dios es omnisciente. Él todo lo sabe, ese es uno de sus atributos o perfecciones, omnisciente. Cuando nos sintamos, hermanos, culpables, debemos acordarnos de que Dios conoce nuestro corazón. No lo podemos engañar. La palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios es el que conoce nuestro corazón. También Él conoce nuestra conducta. Su voz de aprobación, la voz del Señor es más fuerte que la voz que acusa nuestra conciencia. A pesar de que la conciencia nos está acusando, el Señor nos dice, tú eres mi hijo, tienes libre acceso, ven, arreglemos la situación, ¿cierto? Lo dice en su palabra en el Antiguo Testamento, si vuestros pecados mueren, ¿cierto? Como la grana yo los haré como blanca lana, los haré como nieve, dice la palabra. El Señor siempre está abriendo el trono para que nosotros podamos ir allá y confesar, porque aborrecer al hermano, dar un amor fingido, un amor hipócrita, un amor de palabra, es pecado, es pecado. Como veíamos en los versículos anteriores, decir que amamos a Dios y aborrecemos al que estamos viendo es una contradicción, eso lo dice la palabra. Si estamos en Cristo, dice la palabra que Él no nos condenará. Y vayamos para que entendamos esto a Romanos 8. La conciencia está ahí, es para que vayamos al Señor, para que confesemos nuestro proceder, para que confesemos ese odio que tenemos hacia gente. ¿Un cristiano puede odiar? Sí, porque no permitimos que el amor haga la obra. No permitimos que el amor haga la obra en nosotros. Mire, el Señor tuvo misericordia de nosotros. La palabra dice que éramos hijos de ira y ahora estamos bajo su gracia. ¿Quién es usted para permitir seguir odiando? Si el Señor ha derramado su amor en su corazón, el Señor le ha dado a usted una vida eterna. Y en este momento, mientras existimos, es tiempo de amar a aquellos que quizás usted nunca más o yo los vamos a volver a ver. Y lo único que ellos van a conocer del cielo, porque muchas personas de pronto no, Dios no las va a salvar, ¿cierto? No están en ese plan de salvación del Señor. El amor que usted les brinde es el cielo que ellos van a conocer. El que usted extienda su mano de misericordia para ellos es la forma como ellos ven a Dios, es la forma como ellos pueden ver que hay misericordia, que hay amor, que hay provisión en el reino de Dios. Entonces vamos a Romanos 8:1. Vamos a buscar el texto, Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está diciendo, no hay ninguna condenación, no hay ninguna. Y por eso la palabra nos dice que nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso lo encontramos en ese mismo texto en Romanos 8, en los versículos del 28 en adelante. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. Y está hablando de escogidos, está hablando de su pueblo, está hablando de los suyos, está hablando de sus ovejas, de los que han nacido de nuevo, de los que le han entregado su vida a Él. Dice, ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo es el que murió.
más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y la palabra sigue diciendo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y interroga, está haciendo preguntas que tienen respuesta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice, ¿cierto que nadie? Dice, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. No, nada nos puede separar del amor de Dios. Y gracias a Dios por esa conciencia que la ha activado, que nos está mostrando constantemente nuestro proceder equivocado para que haya un cambio en nuestras vidas, para que no vivamos vidas mediocres, sino para que vivamos vidas dependientes del Señor. Lo tercero, entonces, ya vimos este versículo 20, cómo se divide en tres cosas. ¿Qué es lo que vimos en él? Que nuestro corazón nos puede reprender, pero que mayor que nuestro corazón es Dios y que Dios sabe todas las cosas. Y recuerden que tenemos puerta abierta, acceso al trono de Dios. ¿Para qué? Para confesar nuestro pecado. Y eso no es solamente eso. La palabra dice que tenemos un abogado, un intercesor que media por nosotros, que es Jesucristo, el hombre, quien pagó por nuestros pecados. Lo tercero que encontramos en el texto de las certezas que nos dan que somos hijos de Dios es que los hijos de Dios tienen la confianza de que Dios escucha nuestras oraciones. Si usted y yo no tuviéramos esa confianza, no oraríamos. Pero cuando recibimos respuestas, eso nos da certeza de que usted y yo somos hijos. ¿No les parece precioso esta promesa que el Señor nos hace? Vamos a mirar los versículos 21 y 22 de Primera de Juan 3. Dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Eso nos dice el versículo 22. Y el 21 que se me olvidó leérselos es, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahí nos está hablando, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y el 22 se lo voy a volver a leer. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Si nuestra conciencia está tranquila, o sea, si nuestra conciencia no nos reprende, entonces podemos orar con confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de usted comenzar a orar y a derramar su corazón delante del Señor y hay algo que me está acusando, el Espíritu Santo me está mostrando mi condición, mi proceder equivocado, entonces recuerden que tenemos el camino al trono de la gracia, que está abierto para que usted y yo podamos ir al Señor y pedirle que nos ayude. Y entonces ya como mi conciencia no me reprende, no me acusa, entonces puedo ir al Señor libremente a pedir o a hacer mis peticiones o a expresar mi gratitud, ¿cierto? Porque nosotros en esa relación con Dios hay muchas facetas. No es solamente nos acercamos a Él a implorar ayuda, a implorar socorro, a implorar que satisfaga alguna de nuestras necesidades. Muchas veces vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias por tus favores inmerecidos. Gracias por esta salvación tan grande. Hermanos, la confianza es común en esta situación, en la situación de cuando usted y yo no tenemos algo que nos reprenda. Entonces debemos tener confianza. También debemos tener confianza cuando no tenemos la conciencia tranquila. Confianza, ¿por qué? Porque tenemos entrada al Señor para confesar nuestro pecado. La respuesta a nuestras oraciones, ¿qué hace? Que aumente nuestra confianza, ¿cierto? A veces uno dice, yo sí seré hijo de Dios, pero vamos al trono de la gracia, vamos al Señor y le confesamos nuestras luchas, le confesamos nuestras debilidades, le confesamos nuestro pecado, le pedimos que nos socorra, le pedimos que nos ayude. ¿Y qué sucede, hermanos?
que Él responde de una manera tan especial que nos sentimos indignos de su respuesta. Y eso nos da confianza de que Él es nuestro Padre y que nos ama. Y ese amor es tan fuerte que nos inunda el saber que somos objeto de su amor. Y eso nos debe llevar a ser mejores cada día. El sentir o recibir su amor, es que lo recibimos el solo hecho de dormir tranquilos, como dice la palabra, que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Entonces, cuántas cosas, abrir nuestros ojos, poder ver, y los que no ven, pero sentir, tantas cosas que usted y yo percibimos en nuestro diario vivir. Tanto las palabras, mire que el texto, vamos a leerlo de nuevo, en el 21, en el versículo 22, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dice, guardamos y hacemos. ¿Están en qué tiempo? En tiempo continuo. Está diciendo que usted y yo como cristianos guardamos y hacemos los mandamientos de Dios. Guardamos y hacemos todo lo que es agradable a Él. Guardamos y hacemos que su voluntad, de eso nos está haciendo un cristiano siempre por causa de el amor y el agradecimiento que siente por Dios, constantemente está deseando hacer la voluntad de Dios. Esa es una certeza que tenemos que tener en nosotros. El poder de la oración no está condicionado a arranques ocasionales de obediencia, no, sino por vidas caracterizadas por la obediencia. No es por arranques ocasionales de obediencia, sino por vidas que caracterizadas por la obediencia. En ese proceso estamos, cada día obedecemos más al Señor, cada día hacemos más su voluntad. Eso demuestra la madurez espiritual que hay en nosotros. Más aún, hacemos las cosas que son agradables delante de Él, eso dice la palabra, y eso va más allá de guardar sus mandamientos, sino que estamos guardando el espíritu de los mandamientos. Recuerde que es muy fácil guardar la palabra en apariencia, pero nadie puede guardar completamente la palabra de Dios. Por eso Cristo tuvo que cumplir toda justicia. Nosotros estamos en un proceso, eso se llama santificación, y no guardamos los mandamientos completamente. Recuerden que nosotros no amamos a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con todas las fuerzas. No es así. En este momento yo estoy acá hablándole a la iglesia. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Pueden estar tomando tinto, conversando, pueden estar preparando su desayuno, viendo en el celular que les entró un mensaje, entonces se salen de la transmisión. Eso es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas. No, no es. Y cuando nos reuníamos en el culto, cuando estábamos ofreciéndole culto al Señor, levantábamos nuestras manos cantándole a Él, pero nuestra mente estaba divagando, estaba en otro lugar, en otra parte. Eso es amar al Señor con toda nuestra mente. ¿Cierto que no? No lo amamos realmente. Ahora, amamos al prójimo como a nosotros mismos. Alguien me decía, es que no lo amamos porque no nos amamos ni a nosotros. Alguien me contestó de esa manera. Entonces, hermanos, la certeza nos la da que el amor a Él, que nos mueve, el deseo de agradarle, de hacer su voluntad. Eso es lo que nos da la certeza, el amor a Él. ¿Y por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. Nosotros somos objeto, recipiente del amor de Dios. El guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables delante de Él son por causa del amor que hay en nosotros que nos mueve, un amor que Él ha derramado, un amor que Él nos demuestra al enviar a su Hijo a morir por nosotros, un amor que nos demuestra en este proceso que Él comenzó un día de santificación, en un proceso donde Él nos sostiene,
donde Él nos ayuda a permanecer, donde Él nos ayuda a perseverar, porque usted y yo, sin la ayuda del Señor, nunca, nunca perseveraremos en los caminos de Dios. Él es el que nos sostiene. Lo cuarto que encontramos, que nos habla de pruebas y certezas, es que obedeceremos su mandato mayor. ¿Y dónde encontramos esto? En el versículo 23 de Primera de Juan 3. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Ahí nos está diciendo la palabra, y este es su mandamiento, y está hablando de su mandamiento mayor, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Juan habla mucho del amor. Su palabra, su mensaje, hace mucho énfasis en el amor. Algunos lo llaman el apóstol del amor, lo llaman el discípulo del amor, porque realmente el amor muestra que hemos nacido de Dios. El amor muestra que Dios es nuestro Padre. Entonces, ¿qué vemos en este texto? Este texto se resume en el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Un amor que está por encima de nosotros. Y el versículo lo resume en dos postulados o en dos, ¿cómo les podría decir? En dos apreciaciones. Primero, creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Eso es lo primero que nos dice el texto. En la Biblia, el nombre de una persona está relacionada con su carácter y representa lo que en realidad es. Debemos no solo creer en las palabras de Jesús, sino que también en su persona misma como el Hijo de Dios. Recuerde que Juan nos decía al principio, cuando comenzamos a estudiar esta carta de Primera de Juan, que el que niega al Hijo está negando al Padre. Y muchas creencias o religiones niegan que Jesús es divino, que es 100% hombre y 100% Dios. Niegan que Él es Dios. Al negar al Hijo, están negando al Padre y colocan al Padre por encima del Hijo, en el sentido que dicen que el Hijo es una creación de Dios y el Hijo no es una creación de Dios, es Dios. Y recuerden que Dios no tiene ni principio, Él no tiene fin, Él no tiene origen. Siempre es. Y el Hijo siempre es. Ahora, fe en todo. Debemos tener fe en todo lo que Jesús es y todo lo que Él hace. Él es nuestro Salvador. Él pagó por nosotros. ¿Pagó qué? Las consecuencias del pecado, que es muerte. La paga del pecado es muerte. Siendo perfecto, siendo un cordero sin mancha, sin pecado, sin arrugas, sin defecto, pagó las consecuencias de su pecado y de mi pecado. Que era que la ley decía, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Creer en su nombre significa moldear su vida y la mía en la de Cristo. Significa asemejarnos más a Él, mediante ¿qué? La unión entre ustedes y Él, entre yo y Él, entre nosotros y Él. Eso significa creer en su nombre. Muchas personas dicen creer en Jesús, pero su vida está moldeada, su vida es parecida a la de Él. Usted quiere ser como Él, eso dice la palabra, que el creyente verdadero desea andar como Él anduvo, desea caminar como Él caminó, desea seguir sus pisadas, no al lado, no pararse donde Él se paró. Y estamos hablando no allá en Jerusalén, no allá en Israel, no allá en Samaria, no, es en obediencia, porque Él siempre deseó e hizo y quiso hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer si realmente usted y yo decimos creer en Jesús, en lo que Él hace y en lo que Él es. La palabra lo dice, creer en el nombre del Hijo. Recuerden que el nombre revela el carácter de la persona y ese nombre revela su divinidad.
Ahora, la segunda parte o postulado que nos da este texto es que nos amamos unos a otros. Entonces está dividido como amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como nosotros mismos. Pero ¿qué hace Juan? Habla de amar al Hijo. Habla de creer en el nombre del Hijo. Y luego nos habla de que nos amamos los unos a los otros. Y eso nos da certeza al obedecer este mandato mayor. Nos amamos unos a otros. ¿Cómo? Si vivimos para Cristo, nos amaremos unos a otros. Este amor debe ser una constante en nuestras vidas. Muchas personas dicen, yo solamente amo a los hermanos en la fe. El que no es creyente, yo no lo amo. ¿Y usted cómo sabe cuántos hermanos en la fe, entre comillas, no son hijos de Dios? El hecho de que una persona tenga una Biblia, de que una persona se congregue, eso no la hace hija de Dios. No la hace hija de Dios. El que hace a la persona hija de Dios es que Dios le dé vida espiritual. Y muchas veces la forma como vivimos no revela que somos hijos. Hay muchos hijos que parecen incógnitos, mientras Dios está haciendo ese proceso de santificación. Parecen, yo les digo a algunos, de la secreta. Ni en la casa saben que son cristianos. Entonces están en un proceso de santificación y si nosotros andamos por vista, vamos a fallar. La palabra nos dice que debemos amar aún a los enemigos. Eso es algo que marca que usted y yo somos cristianos, aún a los enemigos. ¿Y ese enemigo quién es? Esa persona que no me gusta, esa persona que no soporto. Muchas veces son nuestros padres, la crianza que nos dieron, la forma como nos trataron. Cuando lo recordamos, no lo recordamos gratamente, pero esa persona fue la que Dios permitió para que usted viniera a la tierra. Y esa persona que Dios permitió para que usted naciera tenía un propósito y era que era lo que Dios iba a usar o el medio que Dios iba a usar para usted venir y conocer a Dios y conocer el amor verdadero. Esa persona cometió muchos errores con usted. No fue el padre o la madre amorosa que usted necesitaba, pero fue el padre y madre que Dios escogió. Entonces, muchas veces nosotros fallamos en que no tenemos ni siquiera afecto por nuestros familiares de la carne, o sea, un afecto natural. Y eso desdice mucho de su fe. Está hablando mal de su creencia, porque realmente si usted está viviendo para Cristo, usted debe amar a los demás. Cristo manifestó constantemente su amor a los demás, teniendo misericordia por ellos, a pesar de que no creían en él, a pesar de que no le iban a seguir, siempre manifestó su misericordia y amor a los demás. Lo quinto que encontramos en este pasaje de Primera de Juan 3, del 19 al 24, la quinta prueba es la certeza de permanencia de su espíritu, la certeza de permanencia de su espíritu. Y eso lo encontramos en el versículo 24 de Primera de Juan 3. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado. Hermanos, en estos días que las personas han estado tan preocupadas porque hemos estado viendo muchos videos que nos envían de conspiraciones secretas, de que nos van a colocar una vacuna, de que la vacuna tiene un chip, de que el chip, pues sin ese chip no vamos a comprar ni a vender, ¿cierto? Pues hoy en día estamos que sin la cédula no podemos ni comprar ni vender, porque si ese día no es pico y cédula no podemos hacer nada, ¿cierto? No podemos salir porque si la ley nos detiene, estamos incumpliendo la ley. Algo parecido, ¿cierto? Resulta que muchas personas tienen temor de que si esa es la marca de la bestia, que si, bueno, pues la palabra dice que usted y yo hemos sido sellados con el Espíritu de Dios y eso lo encontramos en Efesios 1, creo que es Efesios 1:12. Hemos sido sellados. Los hijos de Dios tienen ya un sello, tienen una marca que los seres espirituales lo identifican. Usted es del Señor. Usted es hijo de Dios. Los hijos de Dios ya tienen ese sello que los identifica ante el mundo,
quizás no el físico, pero sí el espiritual, de que le pertenecen al Señor, de que hemos sido comprados con precio de sangre, de que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Entonces, ¿qué nos dice este texto? Nos da certeza. Dice, sabemos. ¿Quiénes saben? Esto no le está hablando a gente que no conoce a Dios. Este texto está hablando a personas creyentes. Juan no le está escribiendo esta carta a gente que no tiene el Espíritu de Dios, le está hablando a personas que tienen el Espíritu de Dios. ¿Y qué les está diciendo? Sabemos. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. ¿Qué sabemos? Que Dios permanece en nosotros. Hay personas que creen que el Espíritu se va. No se va. Si usted peca, el Espíritu se contrista. Se contrista. Es como si se agachara. ¿Cierto? Está triste por causa de nuestro pecado. Por eso la necesidad de ir a inmediatamente usted falle al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué dice? Los hijos de Dios sabemos que Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Dios. Y usted y yo, ¿por qué tenemos esa certeza? La palabra nos lo dice, por el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cuál es ese Espíritu? Está en mayúscula, el Espíritu de Dios, el cual nos ha ganado y nos da certeza y seguridad. Nos da certeza y seguridad de que somos hijos, y es propicio que vayamos a Efesios para que usted entienda y comprenda que usted ya tiene una marca y es indeleble, no se puede quitar, no se puede borrar, no se puede arrancar. Es que yo le fallo mucho al Señor. Todos le fallamos. Todos le fallamos. Pero Él da formas de que remediemos eso, con la confesión de nuestro pecado, con pedirle constantemente su ayuda para ser realmente dignos hijos suyos. ¿Y qué nos dice Efesios 1? En el versículo 13, yo les había dicho que era el 12, es el 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si usted nació de nuevo, si usted es un hijo de Dios, usted tiene la marca, el sello de que usted es su hijo, y esa marca y ese sello es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va a ir, está ahí, permanece, se queda con usted, se queda con nosotros. Es nuestro ayudador, nuestro consolador, el que nos recuerda constantemente la palabra de Dios, el que nos dice cómo usted y yo debemos vivir para agradarle al Señor. Ahora, concluyamos. ¿Y cómo vamos a concluir hoy esta enseñanza? Pues vamos a la misma palabra. Vamos a Colosenses 3, versículos del 5 al 8. Vamos a Colosenses 3, versículos del 5 al 8. Gracias por los hermanos que colocan los versículos bíblicos. A veces yo veo que van colocando cómo vamos y me agrada eso, me agrada mucho eso. Colosenses 3 del 5 al 8. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Acá nos da unos ejemplos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia? Los hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos del diablo? Los que no tienen el Espíritu Santo, los que no tienen a Dios como su Padre. Sobre ellos viene la ira de Dios. Eso dice la palabra. Y sigamos leyendo, en las cuales dice, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. De ahí nos sacó el Señor. Y estamos en proceso de que estas cosas no estén en nosotros,
no estemos practicando este pecado, estos pecados, nos dice la palabra. Dice, vivimos, anduvimos en ellas. Luego el versículo 8 nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ahora que estamos en Cristo, que debemos dejar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Eso debemos estar erradicando ahora de nosotros. Luego los versículos 12 y 13 dice, vestíos pues, ¿de qué? 12 y 13 del capítulo 3 de Colosenses. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, dice la palabra, soportándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nos está hablando de cómo practicar el amor, de cómo hacer la voluntad de Dios, de cómo obedecerle, de cómo. Ahí nos lo está diciendo. ¿Cómo muestro el amor al prójimo? Voy a volvérselos a leer para que no se les olvide. Vamos a leer el versículo del 5 al 8. Quiero leerles el 8. Pero ahora también dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y vamos a empatar con el 12. La ira, ¿cierto? Que daña mucho nuestras relaciones interpersonales. El enojo, la malicia, siempre estamos viendo lo malo, a todo. ¿Por qué? Porque nuestra mente no es una mente pura. Entonces siempre vemos malicia en muchas cosas. Y hay cosas que tienen apariencia mala, y por sus, cierto, pero hay otras cosas que realmente no tenemos por qué tener malicia. Ahora mire lo que dice los versículos 12 y 13, porque quiero que les quede claro. Vestidos pues como escogidos de Dios. Si usted es hijo de Dios, tiene que vivir como un hijo de Dios. ¿Y cómo? Ahí lo dice, santos y amados, de entrañable misericordia. Ese es el vestido de un cristiano que es escogido de Dios, que es un santo, que es un amado de Dios. Debe vestirse de entrañable misericordia, que salga esa misericordia de lo más profundo de nosotros, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. ¿Qué dice? Perdone, ame, sea humilde, deje el orgullo, deje la ira. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y lo más hermoso es que cuando leímos los versículos del 5 al 8 nos dice, ¿de dónde nos sacó Dios? ¿Quiénes somos para juzgar a los que están a nuestro alrededor y decirles y escoger, este sí merece que lo ame y este no? Cuando Dios tuvo misericordia de nosotros y nos amó a nosotros, siendo aún pecadores. Entonces, hermanos, el verdadero discípulo se distingue de uno falso en el amor. El amor es lo que muestra que usted y yo somos hijos de Dios. El amor a Dios y el amor al prójimo. Espero que el Señor nos haya hablado hoy a todos, porque estamos en proceso, ¿cierto? Y ahora el Señor nos está dando la oportunidad con esta pandemia de mostrar el amor los unos por los otros. Que nuestro amor no sea solo de palabras y decir te quiero mucho, mostremos que queremos a las personas, mostremos que las amamos. Y si realmente hay algo en nuestro corazón en contra de alguien, la palabra nos dice perdonándoos unos a otros. Nos dice la palabra, si alguno tiene queja contra otro, ¿qué nos debe motivar? El perdón.
Y de esta manera estamos manifestando parte de ese amor. Gracias, iglesia. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por los que van a escuchar el mensaje. Espero que el Señor nos siga hablando a nuestras vidas. Esta epístola de Primera de Juan es una epístola que nos enseña cómo vivir como cristianos o nos muestra las pruebas que revelan que usted y yo somos un hijo de Dios y que nos muestran en qué debemos mejorar, en qué debemos seguir en esa perfección. Y recuerde que con la ayuda del Espíritu, sin el Espíritu nada podemos hacer. Gracias por haber estado. Vamos a orar. Recuerden que tenemos diferentes programas durante la semana. Estamos estudiando el discipulado del libro A Su Imagen. Únanse a un grupo. O si quieren un discipulado personalizado, díganlo, por favor, no se alejen. Necesitamos estar ahora más unidos. Necesitamos los unos de los otros. Recuerden que en la eternidad vamos a estar como iglesia todos juntos. No podemos ahora, por el hecho de la pandemia, alejarnos. Antes, ahora, tenemos que estar más pendientes. Hay hermanos que por causa de lo que estamos viviendo, pues se llenan de desánimo, de depresión. No los juzguemos, apoyémoslos en oración, llamémoslos. Si se puede visitar, pues con la ayuda del Señor, hacerlo. Hay que hacer lo que Dios nos permita hacer. Padre, yo te doy gracias. Gracias por permitirnos haber salido al aire, que no ha habido hasta ahora ninguna complicación como muchas veces nos sucede. Tu misericordia siempre se extiende. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Gracias por estos puntos que estudiamos, de certezas que tenemos de que somos hijos de Dios, cuando amamos en hecho y en verdad, cuando amamos sin fingimiento, cuando fallamos, el saber, Señor, de que aunque hayan dudas, también tenemos certezas. Y tenemos certeza, Señor, porque tenemos confianza en ti, que escuchan nuestras oraciones. Y tenemos certezas porque estamos obedeciendo el mandato mayor, Señor, que es amarte a ti y amar al prójimo. Y cuando te amamos a ti es cuando amamos a Cristo, amamos su nombre, amamos lo que Él hizo, Señor. Y tenemos certeza de la permanencia del Espíritu Santo, porque tu palabra dice que hemos sido sellados con Él. Esa marca no se quita, esa marca no se borra, Señor. Somos hijos tuyos. Gracias. Ayúdanos a practicar el amor, a mejorar nuestra relación contigo, a realmente cumplir el propósito, es que ser hechos a la imagen de Cristo. Y de esa manera te estaremos dando gloria con nuestra vida, dando alabanza y honra. Ayúdanos, Señor, en las dificultades que tenemos. Señor, si alguno de este mensaje ha tocado su corazón, que no le eche tierra a la conciencia, que vaya directamente al trono de la gracia. Yo sé que tú lo escucharás y le ayudarás, porque no somos perfectos, lo sé. Y todos lo sabemos, pero tenemos un abogado que nos ama, que intercede por nosotros. Tenemos el Espíritu Santo que intercede por nosotros. No estamos solos. El Señor conoce nuestros corazones, conoce nuestro andar. Siempre estamos ante su presencia. Y Él está ahí pronto para socorrernos. Así que gracias, Padre. Gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por los hermanos que hoy escucharon el mensaje. Gracias por honrarnos, Señor, al permitirnos transmitir hoy esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios los guarde.